Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este 29º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Alberto Medina Méndez y tendré el agrado de estar moderando este homenaje donde vamos a conversar sobre los hechos más importantes que rodearon la vida de Alexis de Tocqueville. El Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. Este ciclo comenzó en el año 2015 y teniendo en cuenta siempre el interés de muchos amigos que nos acompañaron, empezó con 4 eventos y luego fue tomando más interés por parte del público y eso ha logrado que se incrementen hasta la totalidad de alrededor de unos 50 homenajes que hacemos al año. Alexis de Tocqueville, 1805-1859, Alexis Henri Charles de Visconde de Tocqueville fue un pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de la sociología clásica y uno de los más importantes ideólogos que ha dado probablemente el liberalismo. El siglo XIX se enmarca dentro de un proceso que se ciñe de profundos cambios políticos, económicos y sociales a nivel mundial. Las revoluciones europeas implican la apertura de un nuevo paradigma. La Revolución Parisina de julio y las huelgas obreras reflejan el descontento de la sociedad tras las proclamas ultramonárquicas del último rey de Borbón, Carlos X. El estallido de descontento se produjo el 27 de julio de 1830. Lo que empezó como revuelta acabó por ser una revolución que portaba la bandera republicana como estandarte. Un manifiesto de Thiers proclamó la lealtad de la nación hacia el duque de Orleans. Luis Felipe I ocupó el trono de Francia. Fue el inicio de la etapa de la monarquía burguesa liberal que duraría hasta 1848. El éxito de las 3 gloriosas jornadas revolucionarias acabó por encender la mecha de otros movimientos nacionalistas y liberales por toda Europa. Durante este periodo, Alexis de Tocqueville tuvo una participación activa en la política francesa. Luego de ingresar a la Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1838, fue elegido diputado por el pueblo de Normandía en 1839 y 2 años más tarde llegaría a la Academia Francesa. Se opuso a la Revolución de 1848 que acabó con la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Se proclamaría así la Segunda República Francesa liderada por Luis Napoleón Bonaparte como presidente de la República. Luego del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 es proclamado como emperador de los franceses en el Segundo Imperio Francés, 1852-1870. En el intervalo, Tocqueville fue brevemente ministro de Asuntos Exteriores en 1848 y de la Segunda República y vicepresidente de la Asamblea Nacional en 1849. En este contexto, en la mayor parte de los estados de la Confederación Germánica, la Revolución de Marzo llevó a la conformación de gobiernos liberales. En Italia, la Revolución Siciliana de 1848 tuvo especial predicamento, las 5 jornadas de Milán y la proclamación de la República de San Marco y de la República Romana. En consonancia, la Revolución de Valaquia de 1848 fue motivada por el pueblo en su pretensión de librarse de las injerencias del gobierno de Moscú. La experiencia revolucionaria influyó en las ideologías obreras del siglo XIX. Políticamente, los hechos acontecidos en 1848 suponen el inicio de una progresiva democratización con sufragio universal y la incorporación de la lucha política de la clase trabajadora. Tocqueville, en su amplia labor literaria, escribe recuerdos de la Revolución de 1848. El antiguo régimen de la Revolución 1856 constituyó otra de sus obras destacadas conjuntamente con La democracia en América, publicada años anteriores en 2 tomos, 1835-1840, en torno a la experiencia norteamericana en análisis a la democracia representativa republicana, obra consagrada en el siglo XX como un clásico de la ciencia política, la sociología y la historia. En el día de hoy celebramos entonces el natalicio de uno de los personajes más influyentes del siglo, quien ha reivindicado los principios fundamentales de libertad e igualdad. En el día de hoy vamos a tener 2 oradores, por un lado el amigo del club y abogado Hugo Kuhlman, máster en Derecho Empresarial, y Carlos Moratorio, abogado, productor agropecuario y director del Club de la Libertad. Les recordamos a todos que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, vamos a ir pidiendo a los participantes que van ingresando que no habiliten el micrófono, mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, así en el final de las exposiciones se puede abrir el conversatorio para que los oradores puedan eventualmente responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, cada orador tendrá alrededor de unos 20 minutos. Saben ustedes que
dado que tenemos 2 oradores en el día de hoy, vamos a tener más flexibilidad en cuanto a la extensión de esas presentaciones. Le recordamos a todos también que para participar pueden ir dejando entonces preguntas en el chat. Dicho esto, le damos la bienvenida y entiendo que empezamos con la presentación de Carlos Moratorio. Así que, Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente que todos los sábados nos escucha en estos homenajes que ya tienen vida propia, ¿no? Que tienen vida propia y que tienen ya varias temporadas y son uno de los orgullos que tenemos en el Club de la Libertad. Bueno, yo en realidad no voy a dar la exposición más importante de la tarde. La exposición más importante de la tarde la dará el doctor Kuhlman. Pero quería dar algunas pinceladas de Tocqueville para que podamos enmarcar qué es lo que significó Tocqueville y qué es lo que y cuál era el cosmos, cuál era el momento histórico, por qué se habló tanto de Tocqueville y por qué es tan importante en la sociopolítica, sociología política universal, pero también en la historia de Estados Unidos, y es tan importante para los estadounidenses. Es decir, es raro que los estadounidenses hablen con tanta hendidura de un hombre que fue a estudiarlos, a analizarlos y sacó conclusiones muy interesantes que han terminado siendo de carácter universal. Bueno, como bien dijo Alberto Medina Méndez, Alexis Henry Charles de Clare, vizconde de Tocqueville. Acá partimos ya de un noble, ¿no? La característica de la nobleza, la característica de un señor que fue bisnieto de un abogado de Luis XVI. Las familias del condado de Tocqueville. Él está predestinado a ser dirigencia, está predestinado a ser magistrado, está predestinado a ser diputado, está predestinado a ser la estructura de poderísticas de Tocqueville. Es su independencia de razonamiento. Y justamente que no se deja llevar por había una palabra que se escuchaba siempre, no se deja llevar por la pachorra. No se deja llevar por por la inercia de que él va curioseando en realidades que algunas creía que las tenían cercanas los franceses a partir de la Revolución Francesa, que no las tenían tan cercanas, porque el derrotero posterior a la Revolución Francesa fue cambiando, fue a situaciones, en algunos casos, parecidas a la situación anterior a la propia revolución. Bueno, muy bien. Dijimos que el padre llegó a prefecto ahí en Francia. Él es licenciado en París en 1825, juez auditor en Versalles, y en 1830 asume Luis Felipe de Orleans, que le pide además, como le pide a todo la estructura administrativa del Estado, porque obviamente que le piden lealtad al nuevo ocupante del trono, y eso lo pone incómodo a Tocqueville. Y se dice, o algunos dicen que de alguna manera eso fue uno de los elementos que precipitó que Tocqueville se fuera a los Estados Unidos. Se fuera a los Estados Unidos, Angaú, como decimos en Corrientes, a hacer una beca, a hacer un estudio, pero a salir un poquito de esa opresión
del nuevo régimen de Luis Felipe de Orleans, que él era muy escéptico. Él era muy escéptico de esa situación. Bueno, muy bien. Es su situación de incomodidad en el régimen. Bueno, pide de alguna manera una beca, y con Gustavo Beaumont se van a Estados Unidos. ¿A qué se van a Estados Unidos? ¿Él va a estudiar la democracia en América, en Estados Unidos? No. Él va a estudiar el sistema penitenciario en los Estados Unidos. Porque el sistema penitenciario en los Estados Unidos ya empezaba a tener ideas nuevas y empezaba a tener bastante prestigio. Y entonces la supuesta beca es para estudiar el sistema penitenciario. Él hace una obra sobre el sistema penitenciario en 1833 junto con Gustavo Beaumont, pero de esa situación, de ese viaje, Creo que perdimos la conexión de Carlos ahí, ¿no? termina derivando en ese estudio en 1840. Parece ser que la segunda en su momento tuvo menos éxito, fue menos exitosa. Me corresponde a mí contar algunos chismes, y se queja de ello en sus correspondencias con Stuart Mill. Le dice, no tuve el mismo éxito que tuve en 1835. Estudio que se publica en Francia, de la democracia en América, en 1835, produce un éxito que, según el propio Tocqueville, no se repite en 1840. Muy bien. Otra cosa que a mí me interesó mucho es que se casa con una inglesa. Para un francés casarse con una inglesa le provoca, me imagino yo, cierta apertura mental. Siempre los ciudadanos que se casan con, y sobre todo en aquella época, que no había tanto viaje, no había tanta cosa, de alguna manera vendría tenerlo en cuenta para el análisis de Tocqueville. Bueno, dos ediciones de las dos partes de la democracia en América. Ingresa a la Academia de Ciencias Morales y a la Academia Francesa, y en 1849, como bien lo dijo Alberto Medina Méndez, es ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón III. Otra farsa. Napoleón III era un sobrino de la primer mujer de Napoleón, y se puso a Napoleón III, y bueno, era como la reedición caricaturesca de lo que había sido Napoleón en muchos aspectos, y él es muy crítico. Él fue canciller, fue el ministro de Relaciones Exteriores en algunos meses, pero es sumamente crítico de toda esa situación. Pero esto ya pasa en 1856, que publica este libro. ¿Me escuchás, Carlos? Perdón si no lo nombré. Hay otro libro, ¿sí? No, te estamos escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Te estamos escuchando bastante entrecortado. Pareciera que es tu conexión. No sé si tenés manera de sacarle la conexión a otro dispositivo que esté también compartiendo con vos. Si tenés el teléfono con esta misma conexión o alguna otra cosa más. Por ahí, para ver si mejoramos la estabilidad de tu audio. A ver, ¿ahí está bien? Por ahora bien, adelante, Carlos. Bueno, espera donde estoy, acá. Volvé a decirme, por favor, si se vuelve a entrecortar. ¿Cómo no? Sí, gracias. Bueno, además, la verdad
la verdad que no dije nada demasiado interesante. Porque también, y a pensar que Estados Unidos, cuando llega a Tocqueville, es el gran exponente de la democracia, el país que no tiene inconvenientes, el país que va surgiendo, el país que se muestra al mundo como Parece que te perdemos, Carlos. Te perdemos por la inestabilidad, sí. Sí. Si les parece... nuevo gran proyecto federalista, tengamos en cuenta ¿Me escuchás, Carlos? Sí, te escucho. Vos sabés que se te está escuchando muy, muy entrecortado, se te agarran párrafos y después desaparecen el resto del audio y volvés otra vez con audio parcial. Yo sugiero, si vos te parece, que avancemos con la presentación de Hugo y volvamos con vos. Y bueno, ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, perfecto, me parece bien. Y si no, los espero presencialmente en alguna otra oportunidad. No. Tengamos fe que se va a estabilizar la señal. Creo que tomamos una parte importante de lo que dijiste, pero nos perdimos algunos tramos, así que te pedimos... No hay ningún problema. Muchísimas gracias, Carlos Moratorio. Le pasamos la posta al doctor Hugo Kuhlmann. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir la exposición con Carlos Moratorio. Mi intención es la parte más teórica que histórica de Tocqueville tratar, porque Tocqueville es un clásico, y como todo clásico, tiene ideas que trascienden su tiempo. Y Tocqueville es el gran historiador de la democracia. Digamos, él es una persona que admirablemente, poco más de 30 años, escribió un libro del cual todavía hoy aprendemos cosas para entender nuestra moderna democracia. De él se inspiraron gente como Ortega y Gasset, Alberdi, Lincoln, o sea, gente muy, muy preparada después de él, aprendió de Tocqueville. Tocqueville es el gran teórico de la democracia, pero es un pensador muy complejo porque aparentemente es contradictorio. Lo único que puede saberse con certeza de Tocqueville es que tenía un gran aprecio por la libertad. Ahora, partes de sus ideas parecen pro-democráticas, otras parecen pro-aristocráticas. Lo que pasa es que Tocqueville advertía de que el proceso democrático era un proceso que se había desencadenado históricamente, que era irreversible, que iba a ser constante, eterno y universal en Occidente, pero que a su vez era un gran riesgo para la libertad. O sea, Tocqueville entendió perfectamente que no hay ningún régimen político que pueda sobrevivir si no es democrático. Pero la democracia también es un gran riesgo para la libertad. Nosotros tenemos hay una tendencia ideológica de creer de que hay líneas históricas como irreversibles, que si pasa una cosa, tiene que pasar la siguiente. Los marxistas tienen su propia teoría, que no la voy a analizar, pero hay una muy extendida también, que sostiene de que, por ejemplo, la naturaleza humana promueve el mercado libre, del mercado libre nace la democracia, y de la democracia con el mercado libre nace la felicidad humana. Esa es una teoría que publicó hace unos años, la leí en un historiador, Timothy Snyder, que claramente, lamentablemente no es así, y Tocqueville lo advirtió 150 años antes. El problema con Tocqueville es que advierte los gérmenes nocivos y autodestructivos que tiene la democracia. Ahí tiene varios. Yo solamente quiero ponderar dos esta tarde. Uno es en relación a la complejidad y la institucionalización de la democracia, y el segundo es la cultura democrática.
Lo primero que hay que entender de la idea de Tocqueville es que la noción primordial que él tiene de democracia no es la idea que normalmente se tiene. Es cierto, hay una teórica que analizó en cuántas acepciones utiliza Tocqueville la palabra democracia en su libro sobre cómo es la democracia en América, y da como 72 acepciones. Pero la más importante es aquella que la entiende como un estado social. Y la define por contraste con la aristocracia. El elemento definitorio del Estado social democrático y el Estado social aristocrático es la existencia o inexistencia de igualdad. En el sistema aristocrático, en el Estado social aristocrático, hay una noción de desigualdad. Hay gente que gobierna, hay gente que está gobernada. Y esa desigualdad es entendida como legítima. Nadie que gobierna cree que va a pasar a ser gobernado, ni los que son gobernados creen que van a pasar algún día a gobernar. Bueno, esa situación es en esencia la democracia para el Tocqueville. Es un proceso donde todos se sienten iguales. Eso es el paroxismo de ese proceso histórico es la Revolución Francesa de 1789. A partir de ahí, todos los regímenes son necesariamente, estima Tocqueville, tienen que ser democráticos o colapsan. Ahora, la experiencia de Tocqueville es que en Europa, esto lejos de parecer, como decía bien Carlos Moratorio y Alberto, devino en revoluciones, contrarrevoluciones, gobiernos que caían, que se ponían. Entonces, Tocqueville, ¿cómo se llama? Trata de entender la democracia, porque si el futuro es democrático y la democracia genera convulsiones permanentes, él tenía miedo de que toda la humanidad fuese al apocalipsis revolucionario. Él trató de entender la democracia. Y ese es su libro. Ahora, nosotros, muchos teóricos, agarraron a Tocqueville en forma casi literal y supusieron que la democracia era la norteamericana y que cualquier forma institucional que de alguna forma no se estabilice en las formas norteamericanas era un fracaso, era un subdesarrollo, era una cosa que tenía alguna tara cultural que la hacía ineficaz para ser un país democrático estable. Bueno, Tocqueville no lo dice de manera muy expresa, pero lo deja entre líneas en sus libros, en su obra, donde él va definiendo cuáles son los aspectos que él encontró en Estados Unidos que le dan estabilidad al sistema. Y paralelamente menciona algunos aspectos que advierte que ocurren especialmente en Europa, que entran en conflicto con esos elementos que descubrió en Estados Unidos. El problema fundamental, y ese es el trauma que normalmente todas las regímenes que salen de los sistemas aristocráticos tuvieron y que no tuvo Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos siempre fue una democracia, por eso tuvo esa estabilidad y la tiene hasta ahora. Ellos nunca pasaron por un sistema aristocrático a la idea tocquevilliana. Desde que se fundó las primeras colonias norteamericanas, ellos llegaron a las costas de Nueva Inglaterra y ellos inventaron su sistema, ellos eligieron su gobernante, ellos todos se sintieron iguales, Inglaterra mucho tiempo ni le dio bolilla, y de esa forma nacieron democráticos. El resto de Occidente, Europa y las colonias de Europa, no. Ellos tuvieron un régimen aristocrático que se tuvieron que sacar de encima para estabilizar regímenes democráticos. Y ese trauma no se terminó mucho de estabilizar hasta el presente. Y uno de los elementos que menciona Tocqueville, yo no voy a tratar todos, solamente los que me parecen más relevantes, el libro es mucho más interesante, les recomiendo que los lean. Uno dice, por ejemplo, cómo se basa la adhesión al gobierno democrático en Estados Unidos. Dice, los norteamericanos adhieren al gobierno porque estiman que es algo necesario para atender ciertas cuestiones públicas, que son comunes a todos. En el sistema, digamos, post-aristocrático, que no llegó a establecer la democracia, se destruyen los prestigios, los poderes reales, desaparece la aristocracia, se le corta la cabeza a los nobles,
pero la ciudadanía nunca termina de tomar, ¿cómo se puede decir?, de ser consciente ni de apreciar el régimen que se establece. Siempre lo ven como extraño, como alguien que eventualmente va a volver a ser el opresor que fue. Nunca termina de cuajar el interés ciudadano o la adhesión ciudadana al nuevo gobierno. Entonces el gobierno siempre está ahí medio en crisis continua. Eso lleva a que a su vez las medidas que toma el gobierno, en el sistema democrático norteamericano, como nacen de asambleas populares, los mismos ciudadanos los votan, en esas asambleas ellos ven que las decisiones que se toman básicamente las toman ellos y que en esas decisiones preservan sus derechos. Entonces, las ven a las normas como una obra propia y que de alguna manera preservan sus intereses, sus derechos, y no tienen ningún interés en voltear a los gobiernos. En el sistema post-aristocrático, le llamaríamos la democracia histórica, para hacer un poco más corta la expresión, democracia histórica. En esa democracia histórica, el ciudadano no percibe que sus derechos estén asegurados por el gobierno, porque al gobierno es una institución que se estableció imponiendo ahí muchas veces sin su voluntad o con algún interés espurio que lo apoye. Nadie tiene garantía de que sus derechos puedan estar protegidos, y entonces siempre en el fondo, en esas democracias históricas, cada facción cree que la mejor alternativa que tiene para preservar sus intereses es la fuerza. Esas democracias históricas, a diferencia de la democracia norteamericana, siempre están estas tensiones porque en cualquier momento se desconfía del gobierno y se intenta modificarlo por la violencia física o de manera más como huelgas y cosas por el estilo, ¿no? Y finalmente, otro tema que tiene otro aspecto interesante del contraste entre la democracia norteamericana ideal y la democracia histórica que vino en el resto de Occidente es lo que Tocqueville llama el interés bien entendido. O sea, Tocqueville advierte que en Estados Unidos a los ciudadanos entendieron que les convenía ser parte de la República, participar en el debate, porque claro, de esa forma preservaban mejor sus derechos, pero a su vez entendían de que para lograr ese objetivo personal de preservar sus derechos tenían que asumir el costo de participar en la cosa pública, pagar impuestos, tomarse su tiempo de ir a las asambleas. Es decir, era un sistema donde el interés ciudadano justificaba más o menos la estabilidad y la existencia del régimen de gobierno democrático. En las democracias históricas no era así. El interés ciudadano no se termina de cuajar, el ciudadano no termina de sentirse parte o de tener alguna, ¿cómo se podría decir? Tocqueville, para hacer un ejemplo más gráfico, para ser más claro, Tocqueville le llama al ciudadano inquilino. Dice que iba a ir por Estados Unidos, en un camino se encontró un árbol caído que atravesaba el río, el camino, y no permitía pasar a los transeúntes. Entonces vio que los norteamericanos, ¿no?, un ciudadano común agarró, se paró en medio de la calle, paró la ruta, paró el tránsito, otro del otro lado, vinieron otros tres con una sierra, cortaron el árbol, lo trozaron, tiraron el árbol a la banquina y liberaron el tránsito. Dice, si eso hubiese ocurrido en Francia, y es muy probablemente que en toda Europa, inclusive en Hispanoamérica, los ciudadanos se hubiesen puesto al costado del árbol, los otros se hubiesen detenido, alguno quizás hubiese llamado a la municipalidad y todos hubiesen estado esperando a ver que venga la municipalidad a sacar el árbol. ¿Por qué? ¿Qué ejemplifica esta anécdota? Y bueno, esta extrañeza, esta distancia que en las democracias históricas toman los ciudadanos, que le quitan estabilidad, los gobiernos no se sienten como realmente representantes del interés y de los derechos ciudadanos, entonces viven convulsionando y cayendo y subiendo. Todas nuestras colonias, la Hispanoamérica, después de las revoluciones independentistas, además de este problema de hacer nacer la mentalidad democrática, se vieron arrasadas por guerras internas, guerras civiles. Entonces,
a ese problemita, ¿cómo se llama?, de mentalidad que aún hoy perdura, tuvieron el inconveniente del apocalipsis de las guerras de la independencia. Por ejemplo, hubo poblaciones, creo que es en Perú, por ahí, que perdieron la mitad de la población. El 50% de la población desapareció en la guerra de la independencia. Para tener una equivalencia de ese nivel de pérdida, tenemos que ir a la Polonia de 1945, cuando entre los nazis y los comunistas de Stalin se cansaron de matar gente. O sea, ese es el nivel de destrucción que ocurrió en América, con lo cual, en realidad aquí no hay que tener una especie de trauma de inferioridad, sentimiento de inferioridad, sino que nosotros tuvimos que incorporar una cultura ciudadana dentro de países verdaderamente arrasados por las guerras, que lamentablemente hasta la fecha no lo hemos logrado. Ya la prosperidad se podría haber logrado hace mucho, pero la mentalidad ciudadana todavía no termina de cuajar. Y eso es algo que lamentablemente, aún en las democracias establecidas, como es Estados Unidos, también están entrando en crisis. Por dos elementos, porque si bien Tocqueville advertía que había elementos que le daban estabilidad al gobierno de Estados Unidos, había dos factores que lo desestabilizaban y lo llevaban a poder llegar a perder esas cualidades favorables que le reconoció en un principio. Y él destaca básicamente dos, hay muchas, pero yo quiero mencionar dos. Una es en la esencia del absolutismo de las mayorías. Uno puede suponer que hay derechos naturales, etcétera, pero en el fondo no hay más derecho que el que reconoce los acuerdos ciudadanos. Entonces, el peligro de las mayorías democráticas pueden hacer arrasar con cualquier estabilidad institucional histórica. Y la segunda es lo que él llama el individualismo. No es el individualismo que comúnmente hablamos. El individualismo en la noción de Tocqueville es muy específica. Es la propensión a recluirse en intereses particulares y abandonar el debate público, de participar en la cosa pública. Entonces uno renuncia a ser ciudadano y cuando eso ocurre automáticamente aparece un déspota que lo reemplaza y el sistema empieza a resquebrajarse. O sea que lamentablemente nosotros tenemos que constituir una cultura ciudadana ya con estas dos cualidades, el imperio de las mayorías y la tendencia individualista, que generan más dificultades de las que ya venían. El segundo elemento del que quiero hablar sintéticamente es el tema de la cultura democrática. La cultura no en el sentido para ser demócrata, ciudadano, sino la cultura en el sentido de para ser persona. En sus orígenes, la mayor parte de los críticos, de los analistas europeos respecto a Estados Unidos, consideraban de que la democracia iba a llevar a una especie como de chatura intelectual, de que era muy poco probable de que en un universo así aparezcan personas brillantes. De hecho, la mayor parte de los pensadores brillantes de la historia europea o eran aristócratas o eran afiliados a algún aristócrata, por lo tanto, ellos suponían que en la democracia eso no iba a ocurrir. Tocqueville inicialmente le dijo de que eso no tenía por qué ser así, y de hecho, él lo explicaba. En el sistema aristocrático, los pensantes eran pocos. Y en cambio, en el sistema democrático, como todos iban a acceder al debate político, al debate público, al debate de ideas, la posibilidad de enriquecimiento y de creación de ideas iba a ser mucho más fértil y más eficaz y mucho más amplio que el que podría haber históricamente dentro de la tradición aristocrática. De hecho, en la cultura norteamericana, Tocqueville llegó en 1830, a partir de 1850 la cultura norteamericana dio genios de la talla de Edgar Allan Poe, Talcott Parsons, William James, que son gente que descollaron en sus disciplinas. De modo tal de que originalmente el amigo Tocqueville tenía razón. El problema es que Tocqueville también decía que la cultura dentro de la democracia tenía dos riesgos muy grandes. El primero es que los demócratas tienden a reducir los conocimientos a los conocimientos prácticos. O sea,
Es muy común decir, ¿para qué voy a aprender esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué utilidad me da? ¿Qué lo puedo aplicar? Bueno, esa propensión hace que la alta cultura sea un poco desdeñada. Y la segunda, que dice Tocqueville, es el imperio de la opinión pública. ¿Cómo explica el tema del imperio de la opinión pública Tocqueville? Dice, desde la época más o menos del Renacimiento, Descartes, la Reforma, los iluministas, en Occidente, la cultura occidental, que también heredó Estados Unidos, incentivó lo que le llaman el espíritu crítico individual. Las personas tenían que, no aceptaban autoridades intelectuales, sino que decían, yo voy a analizar esto por mi cuenta y si creo que está bien, lo voy a aplicar. Esa es la esencia de la tradición occidental cultural. El problema que señala Tocqueville, es que la inmensa mayoría del conocimiento que nosotros manejamos no lo podemos validar. O sea, esta tarde nosotros tenemos una cantidad de instrumentos que estamos utilizando que sabemos cómo prender y apagar, como mucho. Pero el resto ni sabemos cómo funciona. Lo damos como que funciona. Ni nos interesa explicar ni entender. Entonces, ¿cómo salvamos ese problema de utilizar información que no podemos validar? Lo que dice Tocqueville es, si nos suponemos todos inteligentes, y hay mucha gente inteligente que dice que algo es correcto, es de suponer que toda esa inmensa mayoría no se va a equivocar. Entonces, por ejemplo, hoy es muy común en las aplicaciones que usamos de Internet, que para saber si algo es bueno, vemos cuántas opiniones positivas tiene, cuántas negativas. Entonces, el imperio de la opinión pública, el peso de la opinión pública, o si se lo quiere decir de manera peyorativa, la corrección política, puede sesgar la información cultural, el contenido cultural que pueda existir en una época. Eso tradicionalmente, ya termino, sé que me estoy excediendo, 5 minutos, 3 minutos más y termino. Adelante. Eso históricamente, como decía, no tuvo trascendencia. De hecho, Estados Unidos y buena parte de la mitad del siglo XX, no, los primeros años, hasta el 1920, la cultura fue rica y próspera. Ahora, después de la posguerra, eso parece que ha cambiado. Esto lo leí, me sorprendió, un libro que leí de Vargas Llosa, se llama la civilización del espectáculo, algo así. Salió hace ahora en el 12 salió. Hablando de una situación que se está dando en la cultura ciudadana muy, muy curiosa. Menciona, por ejemplo, unas memorias que sacó Merkel, La Sociedad del Espectáculo. Muchas gracias, Francisco. Merkel dice que una vuelta fue ahí, estaba en una reunión internacional, estaba en Londres, terminó las sesiones y le pidió al señor Cameron que le diga una ópera, alguna función de teatro linda para ir a ver. Y Cameron le contestó que los asesores de imagen y asesores políticos en Inglaterra le recomiendan a los candidatos no verse ni exponerse en ese tipo de espectáculos porque es elitista. Entonces hace que la gente lo rechace. Evidentemente eso hace que en el corazón de Europa la gente que lidera los países propenden a esta nivelación hacia la banalidad y a la vulgaridad que menciona Vargas Llosa en su libro. Esto puede ser un problema personal, digamos. Las personas pueden aspirar o no a eso. Si eso fuese así, no sería inconveniente. El problema es, como destaca Vargas Llosa y dos autores que voy a mencionar después, es que tiene trascendencia política. Porque dice Vargas Llosa, en el principio de la democracia, la mayor parte de estas creencias las validaban las religiones. Entonces, en Estados Unidos las creencias religiosas eran muy fuertes, y si la vida tiene sentido, el hombre, qué sentido tiene, que según uno se porte bien, se porte mal, que está bien, que está mal, la religión daba las respuestas. Eso ya hoy no existe. Las religiones no dan esas respuestas. Y la cultura, que podría llegar a dar esas respuestas, una profunda análisis individual, de formación y de esfuerzo intelectual,
no lo hace la mayor parte de la población. Entonces, dice Vargas Llosa, la gente salta a las sectas. Y las sectas, con trascendencia política, hacen que las autoridades políticas tomen decisiones sectarias. Por ejemplo, me hizo acordar a un libro de Guy Sorman sobre Estados Unidos, un libro que debe tener unos 15 años, que cuenta que, por ejemplo, en esa época, en el medio oeste norteamericano, estaba prohibida la enseñanza de Darwin. ¿Por qué? Porque una secta se le metió en la cabeza que eso contradecía la Biblia. Entonces ya tenemos que una tarea intelectual tiene trascendencia política. Y la otra, que me parece mucho más peligrosa y más universal, es que la democracia, al vaciar de cultura, al vaciar de conocimiento, la gente está muy informada, sabe lo que pasa al día a día, pero no sabe muy bien por qué pasa, no tiene esa profundidad intelectual, se vacían de ideas de fondo. Y los movimientos políticos del siglo XX, especialmente el populismo y el fascismo, son movimientos carentes de ideas. Hay dos analistas que les recomiendo, uno es Paxson y otro señor Todorov, un búlgaro, que dicen que básicamente son tendencias políticas que medran de la inexistencia de ideas. Más o menos identifican algo con simpatía, donde la ciudadanía tiene simpatía, le venden algo para conquistar el poder y cambian de opinión según ven la opinión pública como va para un lado o para el otro para controlar el poder. Pero todo el debate político se achata y entonces un mismo político puede defender algo hoy y defender lo opuesto mañana sin el menor pudor, porque como la ciudadanía no tiene ideas constantes, producto de este deterioro del contenido cultural del imperio de las mayorías que mencionaba Tocqueville, los populismos hallan tierra fértil en esta decadencia intelectual. Por eso ya dejó de ser un problema personal para pasar a ser un problema político, que no sé cómo se va a hacer resolver, solo yo lo planteo porque evidentemente Tocqueville lo vio en 1835. Entonces, para terminar, Tocqueville es uno de los grandes pensadores de la tradición occidental moderna y, como se ve, tiene una vitalidad para entender lo que nos pasa, los desafíos que tenemos y los problemas que se nos están presentando con causas que él lo vio que son inherentes a la democracia, que a su vez es imposible de sacarnos de encima, porque vivimos en un periodo democrático porque todos nos sentimos igual. Entonces, es muy recomendable volver a leer a Tocqueville, siempre pensar en él, y estos homenajes hacen mucho bien para hacernos recordar esa necesidad. Muchas gracias, espero que no me haya extendido mucho. Muchísimas gracias, doctor Hugo Kuhlmann. Aprovecho la oportunidad a ver si los tengo a Carlitos Moratorio para plantear lo que le quedó colgado, a ver si logramos retomar con Carlos Moratorio la presentación. Ahí ya lo tengo con cámara. ¿Podés habilitar el micrófono, Carlos? Bueno, a ver si se me escucha bien y si hay algún inconveniente me lo comentás, Alberto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Y si, bueno, si llega a haber algún inconveniente, nada. Yo me suscribo a la empresa Gigared. Así que si llega a haber algún inconveniente, sepan qué empresa no deben contratar. Que creo que no tendrá que ver mucho con Tocqueville, pero sí tiene mucho que ver con lo de todos los días. Así que, bueno, nada. Si pasa algo, es Gigared, no soy yo. Bueno, muy bien. Entonces estábamos hablando de 1831 y estábamos hablando de cuando llega Tocqueville a los Estados Unidos. Y nosotros a veces tenemos una tendencia a creer que la historia, y esto lo señaló muy bien en algún momento Hugo Kuhlmann, tenemos una tendencia a creer que el camino de los Estados Unidos fue un lecho de rosas, y exactamente no fue así. En 1831, en los Estados Unidos, gobernaba Andrew Jackson, que se podría decir que era el primer presidente auténticamente del Partido Demócrata, ya formándose los dos partidos ya definitivamente. Era un hombre tosco, un hombre rudo,
un hombre que había querido ganar las elecciones en 1824 y le había ganado Quincy Adams. Y en el 1828 él le gana a Quincy Adams. Las relaciones, eso que nosotros nos ponemos nos decimos qué barbaridad, que la porota no le entregó el bastón a Macri, bueno, y todas esas cosas, y que nos sorprenden. Bueno, Quincy Adams, que era un señor diplomático, hijo de presidente, todo, no fue a entregarle el bastón a este hombre Andrew Jackson, porque se habían dicho de todo, habían llegado a situaciones personales. Andrew Jackson inclusive tenía en su lomo una gran cantidad de duelos, porque se había dicho que su mujer era bígama. Bueno, no voy a entrar en la vida de Andrew Jackson, pero lo que quiero decir que la vida institucional de Estados Unidos era bastante peculiar en esos momentos, y en ese enfrentamiento el Quincy Adams, que terminó tan mal su única presidencia, se presentó a la reelección y no ganó, y Andrew Jackson. Pero Andrew Jackson recuperó una sensación que parece que en esa etapa de los Estados Unidos se necesitaba, que era de acercamiento al pueblo. Y realiza una serie de cuestiones en ese acercamiento al pueblo. Y yo todo esto lo cuento porque me parece que viene al cuento de lo que estaba pasando cuando Tocqueville llega a los Estados Unidos. Por ejemplo, se explicita claramente, el día de la asunción del mando, abrió a todo el pueblo la Casa Blanca. Y claro, abrió a todo el pueblo la Casa Blanca, y el pueblo ya no se subía a las mesas, rompía los vasos, creyeron que era una taberna, así que tuvieron que terminar haciendo la reunión en los jardines. Bueno, una cosa terrible para la época, porque Andrew Jackson tenía como esa sensación de que el presidente que se acerca al pueblo, tan común en nuestros presidentes, que cada tanto creen que por estar desprolijos y mal trazados, están cerca del pueblo, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Los problemas que tenían Estados Unidos eran tremendos. Había un norte, había un sur. Después continuaba la esclavitud, como bien sabemos. Y en 1830 hubo una ley que desalojó a los indios Cherokee. Entonces, de 80.000 a 100.000 indios Cherokee tuvieron que abandonar su territorio yéndose al oeste. Ustedes se dan cuenta, y esto lo describió Kuhlman también cuando hablamos de los países como los nuestros, que salen de las guerras y tienen que establecer democracia sobre territorios arrasados. Ustedes se dan cuenta de lo que son 80.000 a 100.000 indios Cherokee que son desplazados por una ley federal. Bueno, es la época que se produce la anexión de Texas, la época que se produce todo el movimiento, ya en la década del 30, que se produce todo el movimiento del acercamiento de California ya a los Estados Unidos, es la famosa marcha hacia el oeste. Y hablábamos entonces de la autoridad presidencial de Andrew Jackson, ¿no? Que no sé si tiene mucho que ver o no, terminó en una gran crisis económica como buen populista. Eso era una de las cosas que yo quería comentar de Andrew Jackson, que era el presidente cuando estaba, y duró 2 periodos, cuando estaba de visita, estudiando supuestamente el régimen penitenciario, pero en realidad termina haciendo su obra más importante, que es La democracia en América, Alexis Tocqueville. Es muy importante, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, a mí otra de las cosas que me llama la atención del tema de Tocqueville en los Estados Unidos es cómo los americanos se sienten muy orgullosos de todo lo que dijo Tocqueville en su obra. Y por ejemplo, fíjense, leyendo este tema, Henry Kissinger, que bueno, asesor de seguridad nacional en las presidencias de Nixon y de Ford, y secretario de Estado con Ford, en su libro El orden mundial, en el capítulo Estados Unidos y su concepto del orden, para actuar para toda la humanidad, dice, Alexis de Tocqueville, aristócrata francés, llegó a Estados Unidos en 1831 y escribió uno de los libros más penetrantes
sobre el espíritu y la actitud de su pueblo. Es decir, el elogio que le hace nada menos que Kissinger a Tocqueville es impresionante. Dice, reconstruyó el carácter estadounidense al que consideraba su punto de partida. Pero ¿su punto de partida de qué? El punto de partida del carácter estadounidense. Decía, en Nueva Inglaterra vemos el nacimiento y el crecimiento de esa independencia local que continúa siendo el impulso primario y savia de la libertad. Y dice Kissinger, el puritanismo no era solo una doctrina religiosa, en muchos aspectos compartía las teorías democráticas y republicanas con las teorías democráticas y republicanas más absolutas. Esto, dice Kissinger, esto era el producto de dos elementos perfectamente distintos: puritanismo y democracia. Y estos dos elementos totalmente distintos, que en cualquier otro lugar hubieran estado en guerra entre sí, pero que en Estados Unidos de algún modo era posible incorporar uno en el otro, formando una combinación maravillosa. Me refiero al espíritu de la religión y el espíritu de la libertad. Según Kissinger, la apertura de la cultura estadounidense y sus principios democráticos convirtieron a Estados Unidos en un modelo y en un refugio para millones de personas. Y en eso se saca el sombrero Kissinger analizando todas las cosas que dice Tocqueville. Bueno, un ejemplo elemental de las nuevas familias que tuvieron que emigrar y emigraron y encontraron un universo totalmente distinto para ir a vivir es el propio Kissinger, que era extranjero. Kissinger no nació en los Estados Unidos. Y cuando avanza sobre este punto, Kissinger habla de una cosa que termina siendo lo que los americanos llaman el destino manifiesto, que es una cosa bastante complicada de entenderla si uno no es estadounidense, porque parece un poco pedante, pero según Kissinger, al mismo tiempo la convicción de que los principios estadounidenses eran universales, introdujo un elemento de cuestionamiento del orden internacional, porque implica que los gobiernos que no los ponen en práctica no son del todo legítimos. Es decir, ante la profundidad, ante la hendidura de la democracia en América como tal, Estados Unidos de alguna manera agarra y se queda con la pelota. La democracia es la democracia americana. Las otras americanas, si no tienen los mismos elementos, no son enteramente democracias. Y este es un concepto que aún hoy lo vemos en las distintas presencias de Estados Unidos en distintos lugares del mundo, donde Estados Unidos se erige en el referee de la democracia mundial. Y, por ejemplo, lo vemos, ahí recién estaba leyendo, en la actitud que tiene Woodrow Wilson luego de la Primera Guerra Mundial, cuando tiene que ir a elaborar el Tratado de París, con la rendición de Alemania, que no fue rendición por otra parte, y el Tratado de Versalles, y plantea los famosos 14 puntos que no tienen que ver con la agenda europea, y produce unos trastornos muy grandes, y como decirlo de alguna manera, los americanos hablaban un idioma en cuanto a las soluciones para finalizar la guerra, de alguna manera ingenua para los europeos, y los europeos planteaban otro tipo de cuestiones en lo que era la geopolítica europea. Es decir, este destino manifiesto le ha traído una gran hendidura democrática al mundo, porque todos nos reflejamos en los Estados Unidos, inclusive estamos hablando, los mismos argentinos decimos, no, los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de California, que tanto se tuvo en cuenta en los estudios de Alberto, pero también los Estados Unidos se erigen en, no, la Constitución soy yo. Así como Luis XIV decía, el Estado soy yo, los americanos dicen, la democracia soy yo. ¿Sí? Esto es una cosa interesante y de alguna manera, según Kissinger, en esto tiene un poco que ver el estudio de Tocqueville.
para darnos una pauta de lo que significa para Tocqueville, para Estados Unidos Tocqueville, en la reseña oficial de los Estados Unidos, cuando uno va al stand de los americanos y quiere una reseña y que propaganda oficial, es decir, cuando te baja en línea, cuando sos un estudiante del secundario y te baja en línea los americanos de su espíritu, de su historia y todo, los Estados Unidos le dedican párrafos a Tocqueville. Los Estados Unidos, la página oficial de los Estados Unidos, ¿no? Y dice, al hablar de Tocqueville, dice, el gobierno de una democracia lleva el concepto de derechos políticos hasta el nivel de los ciudadanos más humildes, lo cita Tocqueville. Del mismo modo que la diseminación de la riqueza pone la idea de la propiedad al alcance de todos los hombres. Es decir, los americanos en su historia oficial, en su propaganda oficial, lo plantean a Tocqueville. Eso es una cosa muy interesante. Me pareció interesante compartirla con ustedes. Bueno, ahora voy a citar a otro que a lo mejor no es en este ámbito el que más simpatía despierte, pero Barack Obama tiene un libro de 500 hojas que no se los recomiendo porque además de las 500 hojas me da la sensación de que no lo escribió él, pero se lo escribieron bastante bien. Y en ese libro, que se llama Una tierra prometida, dice, cuando él se planteaba por qué quería ser presidente, por qué planteaba la cuestión del sueño americano, por qué se mete en la política, por qué ve que su país está transitando por otros derroteros que no son los que él... recordemos que cuando comienza Barack Obama y se presenta para la primera elección presidencial era como un cambio, como que siempre se está buscando el cambio del nuevo político. Después, bueno, los resultados son otros, pero el planteamiento era ese, ¿no? Dice, el ideal americano o la promesa estadounidense, a eso me aferraba, con una destinación que hasta a mí mismo me sorprendía. Sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres son creados iguales. Es decir, plantea y dice, esos son mis Estados Unidos. Obama habla de igualdad y habla de esos son los Estados Unidos, mis Estados Unidos, los Estados Unidos que yo imagino, ¿no? Y dice la campiña de Whitman, lo que escribió Thoreau, y dice lo que escribió Tocqueville. Es decir, que de alguna manera en el ideario o en el imaginario de Obama era muy penetrante la descripción tan positiva para él que hace Tocqueville de los Estados Unidos. Hay que ver si él piensa todo eso que escribió, si realmente lo escribió, ¿no? Bueno, muy bien. Después hay otra cuestión que es muy interesante, que en esto esta intervención es un poquito como de chismes de la historia, pero lo quería compartir con ustedes. Me pareció un aporte interesante y además, después de haberlo escuchado al doctor Kuhlman, no le voy a competir en academicismo. Sí le puedo competir en algún chisme de la historia que puede resultar simpático. En 1840, cuando se publica el segundo volumen, dije en la primera intervención que Tocqueville le hace llegar la segunda parte a Stuart Mill. Tiene una muy buena relación con Stuart Mill. Y se queja de que en la segunda parte no tuvo tanto éxito, en la segunda parte de la democracia en América, ¿no? No tuvo tanto éxito, no tuvo el éxito de la misma primera parte, todo. Pero Stuart Mill le contesta, en cualquier caso, habéis alcanzado un gran logro. Habéis cambiado el rostro de la filosofía política. Habéis llevado la discusión respetando las tendencias de la sociedad moderna, las causas de estas tendencias y las influencias de formas particulares de constitución política y orden social, en una región de una altura y profundidad tales que nadie antes que vos había penetrado, y todas las argumentaciones y especulaciones previas en tales asuntos aparecen ahora como juegos de niños. Es decir, Stuart Mill le dice, subiste un escalón. Más allá del éxito que tengas en la primera parte, en la segunda parte vos subiste un escalón. O por lo menos yo interpreto eso de estas palabras, ¿no?
Bueno, dice, el verdadero peligro para la democracia, el mal verdadero contra el que hay que luchar, no es la anarquía ni el amor al cambio, sino el estancamiento y la inmovilidad de la China, ¿no? La inmovilidad es el letargo. Eso ambos lo veían como una cosa muy terrible para el futuro de la democracia. Y le responde Tocqueville, por fin me veo juzgado por un espíritu muy elevado que se tomó la molestia de penetrar en mis ideas. Yo no sé qué tenían en la cabeza todos estos, pero Kissinger, Stuart Mill y el propio Tocqueville hablan mucho de penetrar, meterse, penetrar. Muy bien. Muy elevado que se tomó la molestia de penetrar y de someterlas a un análisis riguroso. Así que de alguna manera se ve comprendido por Stuart Mill como no se ve comprendido seguramente por muchos franceses. Solo vos, os repito, me habéis dado ese placer, y todos aquellos que me han alabado o considerado, solo usted me ha parecido, alabado o considerado, solo usted me ha parecido inteligencias, me han parecido inteligencias insuficientes o distraídas. He hecho encuadernar, mira lo que le dice Tocqueville a Stuart Mill, he hecho encuadernar vuestro artículo como un ejemplo de mi libro. Son dos cosas que deben ir juntas. Es decir, de alguna manera se ve regocijado Tocqueville por el análisis que le hace Stuart Mill sobre su obra de la democracia en América. Estas son cositas que están sueltas y que me interesaba comentarlas. Otra cosa que me interesó analizarlo es lo que dice Mariano Grondona de Tocqueville. Y me interesa porque, sobre todo para los jóvenes, Mariano Grondona fue un politicólogo muy importante de este país, o politólogo muy importante de este país. Y sobre todo muy importante su influencia a nivel justamente de lo que hablaba Hugo Cullmann, que era de los medios. Habrá habido gente mucho más importante en nuestro país que Mariano Grondona, pero Mariano Grondona supo poner de la mano el academicismo y los medios. Entonces llegó a importantes sectores de la población. Y en su libro, que se lo recomiendo a los jóvenes, sobre todo, en su libro Las condiciones culturales del desarrollo económico, dice, en la democracia en América, Alexis de Tocqueville imaginó una visión profética hasta dónde podría llegar el Estado democrático, que ya se anunciaba así, en lugar de dejar que cada individuo buscara la felicidad mediante su propio esfuerzo, le sobreprotegía, anulando al mismo tiempo su creatividad, Ve una muchedumbre innumerable, estoy citando a Tocqueville, que lo cita en este libro Grondona, ve una muchedumbre innumerable de hombres semejantes iguales que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan el alma. Por encima de ellos se eleva un poder inmenso y tutelar, que es el único que se encarga de asegurar sus goces y de velar por su suerte. Es absoluto, regular, previsor, suave, ¿no? Se refiere al gobierno. Servidumbre reglamentada, dulce, apacible, ¿no? Todos estos elementos rescata, ¿no? Y dice, trabaja gustosamente para su felicidad, el gobierno democrático para la felicidad de sus habitantes, ¿no? Siglo XIX, trabaja gustosamente para su felicidad, pero quiere ser el único agente y su único árbitro. Provee su seguridad, prevé y satisface necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus sucesiones. Qué lástima que no pueda quitarles enteramente la molestia de pensar y el trabajo de vivir. Esto con mucha ironía, ¿no? Qué lástima que no pueda quitarles enteramente la molestia de pensar y el trabajo de vivir. Entonces dice Grondona, Tocqueville presenta en el siglo XIX el rumbo que tomaría en el siglo XX tanto el Estado benefactor en los países avanzados como el Estado populista que pretendió ser un Estado benefactor en los países subdesarrollados. Y son la truchada que sabemos que es, que no se las voy a comentar en este homenaje. Muy bien, y para finalizar, y espero que no se haya cortado,
y lo que se cortó, la verdad que tan interesante no era, me despido de todos ustedes con una frase de la página 284 de La democracia en América, de Tocqueville, y dice: las naciones en nuestros días no podrán hacer que, en su seno, las condiciones no sean iguales, pero de ellas depende el que la igualdad les conduzca a la servidumbre o a la libertad, a las luces o a la barbarie, a la prosperidad o a las miserias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por esta presentación entrecortada entre el comienzo y el final, pero lo importante es que se pudo avanzar y diste unas pinceladas también interesantes para escuchar. Les recordamos a todos los que nos acompañan hoy que en la modalidad homenaje, el Club de la Libertad ha optado por tener las preguntas siempre en el chat, las inquietudes ahí en el mensaje. No habilitamos los micrófonos para evitar largos intercambios. Así que le invitamos a todos a escribir en el chat las inquietudes o preguntas que tengan. Tengo varias aquí para compartir. Empiezo con el doctor Kuhlman, en esta que Francisco Echepisi nos plantea. Dice: si Tocqueville se debatía entre el imperio de la mayoría de la democracia y la aristocracia, ¿expresó alguna alternativa de una democracia más sofisticada o la dejó supeditada a la cultura democrática solamente? Te escuchamos, Hugo. No, Tocqueville no da respuestas. Eso es lo más desconcertante de Tocqueville. Él muestra el problema y lo muestra en forma muy descarnada. Nosotros, él nos advierte, la sociedad occidental descarta a Oriente, se refiere, literalmente habla de Occidente, dice: estamos embarcados en una tendencia democrática. La única opción, como mencionó al final Carlos, es una democracia que preserve la libertad o que la anule. Ahora, como dato adicional, es interesante definir qué entendía Tocqueville por libertad. Porque, claro, no hay ninguna definición cierta de Tocqueville. Hay una referencia que hace Aarón en un librito, pero yo lo busqué el antecedente y en realidad Tocqueville dice: la democracia, la libertad sería tal cosa. Él lo tiene. Pero aún así podría ser definida en función de esto que dice Aarón, la facultad a uno como ser pensante a definir las cosas que le son propias, que nos toca solo a nosotros. El problema que obviamente plantea esta definición es que eso que parece que es propio no es tan fácil de definir. O sea, imaginemos el origen de las colonias norteamericanas en Nueva Inglaterra, las colonias puritanas. Las reglas que establecían las autoridades políticas incidían en la vida privada. Aún hoy, por ejemplo, esa tradición habla de la prohibición del consumo de drogas y cosas que son personales. Entonces, ¿cómo se define al final el ámbito de libertad? En función del acuerdo ciudadano. Entonces, no hay respuestas permanentes. Los ciudadanos tenemos que ir, nos advierte Tocqueville, meternos en el debate político y tratar de preservar nuestras libertades. Es la única alternativa. El sistema, pues, no importa el sistema, ser presidencialista, no es interesante, no renuncie en la política. Porque el día que realmente democrático, es básicamente lo que decía el bueno de Alexis. Bueno, acá hay varias reflexiones, hay varias felicitaciones, por supuesto, para los dos oradores, cada uno de ustedes con sus particularidades. Hay una reflexión de Emma que me parece interesante compartir, a ver si tienen alguna reflexión sobre el tema los dos oradores. La religión tuvo mucho que ver en la formación del sistema político. Ya las asambleas habían creado una igualdad de opiniones y participación individual para la comunidad. No sé si amerita alguna reflexión, Carlos, Hugo. Yo le dejo a Carlos ahora la posta. Sí, Carlos. Sí, Carlos. No, lo único que... ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Lo único que tenemos que... Es evidente que el tema del puritanismo
y el tema de la religión en Estados Unidos hacia la esencia de su ser nacional, aunque la palabra ser nacional suene muy liberal, pero a su espíritu nacional, a su espíritu de la formación. Por eso dice, lo que en otros lados hubiera sido causa de enfrentamiento en Europa, la cuestión, esas dos cuestiones de democracia y religión, en Estados Unidos se mezcla porque son familias que están huyendo justamente del sistema único de religión que imperaba especialmente en Gran Bretaña. Es decir, que el molde de la democracia en Estados Unidos se apoya en el puritanismo porque hace a su historia, a su originalidad, de la misma manera que la religión católica hace a la originalidad del Estado irlandés. Es decir, hay veces, la esencia de la religión católica hace el Estado político. Es decir, hay situaciones en las que la continuidad del Estado y la formación del Estado y el reconocimiento de los derechos a sus habitantes tiene mucho que ver con la religión, porque tiene que ver con la forma con la cual ganaron su estatus de nación. Y ese es un elemento que tiene mucho que ver en Estados Unidos. Por eso el puritanismo es tan democrático, por decirlo de alguna manera. Pero claro, si era gente apaleada por pensar lo que pensaban y por creer en lo que creían. No, eso nomás. Aquí tenemos otra reflexión interesante de María Novakoski, le damos la bienvenida también a María. Gracias por acompañarnos hoy. Dice, siendo el aporte de Tocqueville la conjetura de la aparición de un despotismo democrático y además coetáneo de Esteban Echeverría y Alberdi en Sudamérica, ¿por qué la democracia como forma de gobierno funciona en países como Estados Unidos y Canadá y no en Argentina? Dice María, y felicita a los oradores. Hugo. O Carlos, cualquiera. Sí, el doctor Kuhlman. Ahí lo tengo frisado al doctor Kuhlman, ¿sí? Y bueno, sentido. Te escucho entrecortado, Hugo. Te escucho entrecortado, Hugo. No sé si querés avanzar, Carlos, en la respuesta a tu visión sobre el tema mientras vuelva a ingresar Hugo. Repíteme, por favor, porque también se entrecortó. Dice María, siendo el aporte de Tocqueville la conjetura de la aparición de un despotismo democrático y además coetáneo de Esteban Echeverría y Alberdi en Sudamérica, ¿por qué la democracia como forma de gobierno funciona en países como Estados Unidos y Canadá y no en Argentina? Bueno, tiene mucho que ver con las corrientes de pensamiento y con el respeto a las instituciones. Nuestra Constitución Nacional es democrática y no lo es tanto. La Corte Suprema de Justicia no la eligen por voto directo a la población, ni se eligen los jueces directamente por la población. Y es el modelo presentado por Alberdi. Y no podrá ser una cosa establecida directamente por la población. A los únicos que se le puede ocurrir tamaño despropósito es a los kirchneristas estos que quieren que la corte, los jueces los elija la gente, haciendo un desparramo. Y al mismo tiempo, dentro del mismo esquema, Alberdi nos habla de juicio por jurado. Es decir, la elección de los jueces se hace de determinada manera y la participación del pueblo es en el juicio por jurado. ¿No es cierto? Acá, cuando empezamos a tener juicio por jurado, los K quieren que lo elijamos al miembro de la corte por voto, un mamarracho, porque hay valores que sostienen. La república es una mezcla de valores que sostienen justamente la igualdad ante la ley, la igualdad del hombre, que tiene todo el derecho de elegir a sus gobernantes, con un sistema de contrapesos de los tres poderes. Lo mismo pasa con el Senado. En la reforma del 94,
suprimió ¿cómo se llama? La elección indirecta, pero la Constitución Nacional de 1853 era que las legislaturas provinciales elegían a los senadores. ¿Pero por qué era eso? Porque el senador es un representante de la provincia, no del pueblo. En el 94 nos dicen, el senador sigue siendo un representante de la provincia, pero lo eligen los ciudadanos del pueblo de la provincia. Un mamarracho. Entonces, el propio Echeverría y el propio Alberdi nos hablan de esa mezcla, la igualdad, pero la libertad, pero un sistema de contrapesos, porque si no el que gana, gana todo. Y que la tenemos a la porota en el Poder Judicial, a la porota en el Poder Legislativo y a la porota en el Poder Ejecutivo. 3 porotas tenemos. Ya con una alcanza y sobra. No sé, doctor Kuhlman, si quiere agregar algo sobre este tema, si llegó a escuchar la pregunta. Sí, disculpen, era la Echeverría y nuestro problema original, ¿verdad? Sí, sí, ¿por qué la democracia funciona, dice María, en Estados Unidos y en Canadá y no funciona en Argentina? Bueno, lo que pasa es que la democracia funciona en los dos países. Lo que pasa es que estamos hablando de algo más, que es el sistema que mencionó Carlos, que es la república. La democracia, llevada en forma salvaje, y termina en convulsiones permanentes, porque la igualdad tiende a nivelar y a eliminar cualquier diferencia, y eso acaba con la libertad, con todo. O sea, la tensión dentro de la democracia es entre igualdad y libertad, y el mecanismo institucional para preservar la libertad dentro de una democracia es la república, con la tradición que mencionó Carlos, división de poderes, periodicidad, bla, 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 bla. Pero claro, las instituciones no pueden superar las restricciones de las cualidades ciudadanas. O sea, hay ciudadanos, Estados Unidos tiene una fortaleza institucional que supera las torpezas. ¿Hay algún problema en el audio? No, perfecto, te escuchamos. Estaba amplificado. Estados Unidos tiene una tradición institucional tan antigua que supera las limitaciones de sus ciudadanos y de sus políticos. Nosotros nunca logramos estabilizar eso, y entonces, lamentablemente, tenemos hoy en la actualidad, estamos en un momento donde la cultura democrática está severamente afectada por lo que yo decía. Hay una tendencia a las personas a abstenerse del debate político y relegarle a los otros, y entonces aparecen las facciones, la fuerza, peleándose por sacar provecho del poder político, y nadie se preocupa por el interés común, el interés de la república, y eso genera inestabilidades, pero no es un problema de que la democracia funcione. La democracia funciona inexorablemente. El problema es si funciona o no funciona la república, que es un sistema institucional que se le pone encima a la democracia. En los países, por ejemplo, en la Unión Soviética, había democracia, pero no había república. Ahí eran todos iguales, eran todos esclavos. Esa es otra forma de igualdad, como dice, hay un pensador contemporáneo, Eduardo Nola, el gran intérprete. La igualdad puede ser o somos todos esclavos o somos todos libres. Son las dos posibilidades. La diferencia es que funciona o no funciona la república. Y el funcionamiento de la república en Argentina depende de los ciudadanos. Y si los ciudadanos no protegemos las instituciones, no hay vuelta que dar. Siendo que estamos bastante excedidos en el tiempo programado y no queremos robarle tanto tiempo ni a los oradores ni a los participantes, voy a dar una pregunta más, y voy a pedirle a ambos que también utilicen esta pregunta final como una suerte de reflexión, si es que quieren aportar algo sobre el cierre, para ir despidiéndonos. Tomo esta inquietud que nos traen, que dice: felicitaciones, muy interesante, basado en su conocimiento. ¿Cuál es el futuro de la democracia en Latinoamérica? ¿Y qué tanto influyen las redes sociales? Esas que obviamente Tocqueville no tuvo, ¿no? Carlos Moratorio, no sé si querés empezar, tenés que habilitar el micrófono. Está muteado. El futuro de la democracia está en el respeto a las instituciones. Y el problema de los medios y de las redes sociales es que según mi opinión, acortan la legitimidad de los dirigentes.
Muchas veces en la historia de la Argentina y en la historia de los países latinoamericanos, los dirigentes fueron un desastre. Pero el problema es que ahora nos enteramos con mucha más facilidad y mucha más prontitud que son un desastre. Es decir, los vemos desnudos cuando antes tardábamos muchísimo tiempo en verlos desnudos. Y eso es un inconveniente. Entonces se requiere un grado de ejemplaridad que los dirigentes de hoy, y yo me imagino que algunos de antaño también, no tienen. Por lo tanto, hay una legitimidad que dura menos su batería que los periodos. Por lo tanto, eso es una cuestión de inestabilidad. Pero el futuro de la democracia no tiene otro futuro que el apego a las instituciones. Si nosotros creemos que violando las instituciones vamos a ir a algún lado, estamos totalmente fuera de foco. Y quiero, ya que es una despedida, agradecer la invitación del Club de la Libertad y dirigirme al señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, en mi calidad de productor agropecuario, y decirle: Alberto, no a vos, Medina Méndez, al otro Alberto. Alberto, deja de robarnos. Las retenciones son un robo. Nos estás robando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Hugo, tu reflexión final. La democracia en Latinoamérica. Y la democracia en Latinoamérica tiene el mismo riesgo que tiene en todo Occidente, que es el populismo. El populismo es una práctica política que medra con la holgazanería intelectual de los ciudadanos. Y el problema de las redes sociales es que son un arma ambivalente, o sea, permiten la difusión de ideas como estas, debates interesantes como los que tenemos, y permiten porquerías que se circulan con mentiras, campañas de difamación, etcétera, etcétera. Con lo cual, en general, en promedio, las redes sociales sirven para destruir más que para construir. O sea, permiten, como mencionó Carlos, verlos mucho más rápido desnudos a los políticos. Pero de ahí a aparecer propuestas que generen consensos y medidas alternativas gubernativas de profundidad, no populismo, y es más complicado. Los sistemas tradicionales son mucho más eficaces, pero lamentablemente están en decadencia, con lo cual, en la medida que el populismo se siga expandiendo, y la democracia tendrá la vida que tiene dentro del populismo, lamentablemente, porque como mencionó bien Carlos también, implica un deterioro institucional severo, muy, muy severo. Y le agradezco, para finalizar, a vos, Alberto, al club y a Carlos por haber compartido con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carlos y a Hugo por las exposiciones, y porque de alguna manera nos han permitido adentrarnos más en la personalidad de un personaje que bastante desconocido para los propios liberales muchas veces, que requiere, como dijo Hugo Kuhlman al comienzo, una lectura más refinada para intentar comprender su visión y sus ideas. Y por parte del club, agradecerle a todos los participantes que se sumaron en esta tarde del día sábado a escuchar estas presentaciones, e invitarlos, por cierto, al próximo homenaje, que será el próximo sábado a las 18 horas, como siempre. Será el turno del aniversario de un día más de su natalicio, de Milton Friedman, al que vamos a homenajear, por supuesto, el próximo sábado a las 18 horas en esta misma plataforma. Muchas gracias.